Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por World of Hyatt. Descubra un mundo de recompensas con World of Hyatt. Únase gratis en Hyatt.com y reciba recompensas por estadías en los hoteles Hyatt de todo el mundo. Disfrute de ahorros exclusivos y gane noches gratis. Donde quiera que vaya, estará siempre más cuidado con World of Hyatt. Aplican condiciones. Obtenga más información y regístrese hoy mismo en Hyatt.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias y de este programa de opinión. Gracias por acompañarnos nuevamente. Los saludo desde el Centro Internacional de Noticias en Washington, como siempre, en compañía del subdirector del programa, Jefferson Beltrán, en el Centro Internacional en América Latina. Jefferson, hola. Hola Claudia, como siempre un privilegio estar a tu lado en este programa La Noche. Un saludo también a todos los que hasta ahora nos ven y nos siguen en todo el continente americano y en el resto del mundo. Aquí comienza La Noche. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia, y la noticia es nuevamente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, arremetiendo contra el Congreso de Colombia. El mandatario ahora se va al lance en ristre contra el grupo de 10 parlamentarios que viajó a Estados Unidos en las últimas horas, ayer mismo, para denunciarlo a él y pedir garantías ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a estas constantes agresiones del presidente, del Ejecutivo, en contra de un poder independiente que es el Legislativo. Cuando no le apoyan en sus proyectos, cuando no pasan sus propuestas en el Legislativo, los ataca, les declara la guerra, rompe las relaciones. Bueno, Petro ahora les dice cipayos, sí, trata de insultarlos y los señala de querer, según él, la destrucción económica y democrática de Colombia. Presidente de Colombia, Gustavo Petro, marzo 26 de 2025. Que quede en la memoria de todos los colombianos. Estos congresistas fueron a buscar la destrucción de la tranquilidad económica y democrática de Colombia. Con Estados Unidos habrá una buena relación de tú a tú, respetándose entre las partes. No se necesitan cipayos. La noticia: el presidente del Senado de Colombia, Efraín Cepeda, le respondió al presidente Gustavo Petro con la misma frase inicial de su mensaje. Acusó al mandatario colombiano de estar ultrajando a los congresistas que no obedecen las imposiciones del gobierno. Efraín Cepeda, presidente del Congreso de Colombia. Que quede en la memoria de todos los colombianos que estos congresistas tuvieron que salir a pedir garantías ante un gobierno que busca desconocer permanentemente la separación de poderes, que ultraja a los congresistas que no obedecen las imposiciones del gobierno y que vive exponiendo la seguridad de los que no están de acuerdo con él al descalificarlos y tratarlos de criminales. Los ojos del mundo están puestos en Colombia y en la defensa de su democracia y sus instituciones. Seguimos en la lucha. Con nosotras están dos congresistas, dos mujeres que hicieron parte de esta comisión que viajó a Washington a denunciar al presidente Petro, y ya les vamos a ir contando y analizando cuáles fueron esas denuncias concretas que hicieron. Pero por ahora la primera reacción: Catherine Miranda, congresista colombiana, representante a la Cámara por el Partido Verde, bienvenida. Y ante la reacción de Gustavo Petro, él dice que ustedes lo que buscan es destruir la buena relación y la tranquilidad de esas mismas relaciones entre Colombia y los Estados Unidos, y los califica de cipayos. Ustedes han pedido medidas cautelares. Este es un nuevo ejemplo de esa necesidad de tener medidas cautelares. Un presidente que no respeta la acción del legislativo. ¿Cómo lo interpretan ustedes esta nueva reacción vehemente del presidente Petro? Bienvenida. Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la mesa y a todos los que nos están viendo. Realmente esto demuestra aún más la necesidad de que logremos unas garantías, un respaldo de la comunidad internacional. Es absolutamente evidente la violencia, el hostigamiento y las amenazas que continuamente Gustavo Petro hace contra el Congreso de la República, y también hay que decirlo, contra las altas cortes. No respeta la separación de poderes, cree que el legislativo tiene que ser un apéndice del ejecutivo, y allí el presidente se equivoca. Pero otra cosa mucho más grave:
usted, yo y todos los televidentes saben que históricamente el presidente Gustavo Petro ha buscado organismos internacionales para que le salvaguardaran y le garantizaran los derechos que supuestamente se le vulneraban. De hecho, yo recuerdo particularmente un caso. Petro fue hasta el Parlamento Europeo para pedir que se sancionara a Colombia y que no hubieran relaciones comerciales con Colombia. El presidente Gustavo Petro se equivoca porque nosotros fuimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es para que se nos ayuden a que se nos den las garantías suficientes para poder ejercer nuestro legítimo derecho y deber de hacer control político, de votar según nuestra conciencia los determinados proyectos de ley que el Ejecutivo presente, y no es amedrentamiento, no es bajo amenazas que el Congreso de la República va a funcionar. Y si nos toca volver a ir, volvemos a ir, y si tenemos que ir también a Ginebra, lo vamos a hacer. Pero es inaceptable la intromisión y los continuos llamados de violencia que hace el presidente Gustavo Petro, no solamente frente al Congreso de la República, sino frente a las Cortes, frente a los medios de comunicación, y creo que la democracia hoy en Colombia está en peligro por las actuaciones y las apreciaciones que el presidente Gustavo Petro tiene hacia quien piense diferente. Gustavo Petro tuvo varios periodos como senador en Colombia, era uno de los senadores más duros de la oposición, ya luego fuera del Senado fue uno de los opositores más duros y radicales que cualquier gobierno haya podido tener, y viajaba, como dice la congresista Catherine Miranda, bastante a poner quejas sobre los gobiernos que a él no le gustaban. Viajaba, se reunía con la Comisión Interamericana, con el Comité de los Derechos Humanos, viajaba a la OEA, se quejaba, planteaba que sus derechos estaban siendo pisoteados. Ahora ustedes viajan, congresista Lorena Ríos, también parte de la comitiva que viajó a Washington a denunciar a Gustavo Petro, senadora del partido Colombia Justa y Libre. ¿Qué piensa entonces ahora de esta reacción de Gustavo Petro calificándolos a ustedes de cipayos cuando ustedes están yendo a utilizar las herramientas que como él usaba cuando era opositor? Así es, un saludo para ti, Claudia, también para la mesa de trabajo, para los televidentes. De verdad, estuvimos allá solicitando ante estas instancias internacionales porque somos conscientes de la importancia de que se respete la institucionalidad del Congreso de la República y también la tranquilidad y la libertad que tenemos los congresistas de tomar decisiones. Yo hago parte de la Comisión Séptima del Senado. Claudia, yo hice parte del equipo o parte de los senadores que hundimos la reforma laboral y la hundimos con unos argumentos coherentes de responsabilidad y también de sustento financiero, constitucional y legal, y entendemos que todo ese hostigamiento, e incluso en mi caso particular, te quiero decir, Claudia, y a los que nos siguen, como mujer cristiana, primero como mujer, porque somos 5 mujeres, de las 8 o de los 8 que hundimos la reforma laboral, éramos 5 mujeres y la violencia empezó con las mujeres y empezó conmigo el 13 de marzo. Ya he seguido no solo conmigo, sino con las demás colegas. Y en mi caso también ha habido un hostigamiento y unas menciones en trinos sobre aspectos religiosos que ya desbordan también la protección de la libertad religiosa y está utilizando textos bíblicos descontextualizados, está utilizando símbolos religiosos para descalificarnos y también para querer mostrar al pueblo colombiano, bueno, a los seguidores del gobierno, que somos unos codiciosos que nos han comprado, y de verdad ese tipo de mensajes son mensajes muy peligrosos y hemos pedido por eso a la Corte Interamericana medidas cautelares de protección, porque los seguidores pueden actuar, quién sabe de qué manera, también creyendo esa descontextualización y esos mensajes de persecución, incluso de incitación al odio que está haciendo el presidente contra nosotros como miembros de la comisión, contra los que profesamos una fe. Colombia es un país que es el 92% creyente. Entonces esto se está tomando, de verdad está tomando otros niveles la discusión que son peligrosas y sobre todo que está queriendo mostrar que las iglesias, que el sector religioso, que es un sector que ha estado donde lo ha estado, no ha estado. Ahorita en el Catatumbo dio 15 toneladas de comida. El sector religioso apoya todos estos temas, pero ese mensaje contrario a través de las redes de verdad es muy peligroso. No solo con las decisiones que estamos tomando como Congreso, sino está atacando temas de la intimidad.
y temas que son protegidos a nivel Colombia y a nivel de los tratados internacionales, que es la libertad de conciencia y de religión. Pues, senadora, otro de los puntos clave de esta noticia tiene que ver con eso que usted plantea. La Comisión de los Legisladores Colombianos, que estuvo en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, encabezada por el presidente del Senado, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares ante lo que ustedes han calificado como una persecución política del presidente Petro en su contra por asumir una posición crítica a la reforma laboral que era pretendida por el mandatario y que literalmente fue hundida por la Comisión Séptima del Senado de Colombia. La delegación de Colombia acaba de salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estuvimos 8 partidos políticos y hemos presentado un caso personal, la senadora Lorena, petición individual solicitando el amparo de los derechos políticos, de libertad de conciencia y religiosa y a la integridad personal en relación con la obligación de respeto consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos. Congresista Catherine Miranda y congresista Lorena Ríos, la una representante, la otra senadora. Quiero preguntarles exactamente cuáles son las medidas cautelares que ustedes le piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo se tramitan unas medidas cautelares para una entidad o para un ente como es el legislativo? ¿O son personales? ¿En qué consisten esas medidas cautelares exactamente que ustedes le pidieron a la Comisión Interamericana? Representante Catherine Miranda. Bueno, déjeme primero, digamos, complementar algo que usted había preguntado, y es que a diferencia del presidente Gustavo Petro cuando asistía a instancias internacionales para pedir sanciones a nuestro país, supuestamente porque se le vulneraban los derechos a él, nosotros por el contrario, no solamente nos reunimos con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sino tuvimos otras reuniones acercando y estrechando un poco más los lazos directamente con el Congreso de los Estados Unidos, pidiéndoles que por favor no desertificaran a Colombia pese al aumento de cultivos ilícitos y de la producción de cocaína. Nosotros pedimos, de hecho, a estos congresistas que nos ayudaran a traer inversión a nuestro país y que en dado caso que volviera a suceder una situación como la que vivimos aquel domingo de 3 de la mañana con trinos completamente desquiciados, no se sancionara al país, que se pensara en los empresarios, que se pensara en la productividad de nuestro país. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, yendo a Estados Unidos realmente, es una garantía, una protección que la comunidad internacional voltea a mirar a Colombia en términos de respeto a la democracia, de separación de poderes, pero también que no se afecte el empresariado en nuestro país. Segundo, frente al tema de medidas cautelares, lo que nos han dicho, lo que nos dijeron en su momento el día de ayer es que se van a recoger mucha más evidencia, muchas más pruebas, que se presentaron cuatro solicitudes, algunas demandas, otras solicitudes de seguimiento, entonces fueron 4, Cambio Radical presentó una, la Comisión Séptima presentó otra, el presidente del Senado presentó otra, yo presenté otra, pero en general, en términos generales, es realmente que se nos permita que se nos entreguen unas garantías, que se le haga un llamado de atención al gobierno colombiano para que se nos permita hacer nuestro ejercicio libre de control político, de votar según nuestra conciencia y que el Congreso de la República no sea amenazado ni amedrentado como pasó en la Plaza de Bolívar, donde el presidente Gustavo Petro dijo que si el Congreso seguía votando así, pues habría que cerrar el Congreso. Es allí donde nosotros vemos que claramente se está hablando de un golpe de Estado hacia una de las ramas del poder, que es el Congreso de la República. Pues, congresista, precisamente frente a lo que usted plantea, en total son 4 las quejas que han sido radicadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre los demandantes están tanto congresistas independientes como usted, representante, como de oposición al gobierno Petro. A juicio de todos ustedes, el presidente está desconociendo en este momento la separación de poderes. Petición de medidas cautelares.
que se abstenga de utilizar sus redes sociales para incitar al odio, a la violencia, matoneo, bullying y ataques mediáticos, escarnio público, instigación en contra de los miembros del Congreso de Colombia, en especial los de la Comisión Séptima del Senado, que no han apoyado sus iniciativas y que en ejercicio de su derecho constitucional, a través de la solicitud de archivo de iniciativas legislativas no convenientes para el país, representando la voz del pueblo colombiano, al haber sido elegidos por el mecanismo de votación popular, están ejerciendo su derecho constitucional. Senadora Lorena Ríos, le quiero preguntar sobre este punto en particular. En el caso específico suyo, ¿qué medidas cautelares ha pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y se lo pregunto en el contexto del ataque que hizo el presidente Gustavo Petro, ese ataque religioso en la que públicamente le acusó a usted de buscar votos con la cruz en la mano y literalmente dijo que usted olvidó a Jesús el carpintero. Esto ha llevado a una serie de instigaciones no solamente en redes sociales, sino también en la Comisión Séptima, el día en el cual su voto fue definitivo para hundir la reforma laboral. Así es. El día de ayer en Washington, yo iba en el bloque de la petición colectiva de los 8 senadores que hundimos la reforma laboral. Eran medidas cautelares frente a 4 temáticas o 4 derechos previstos en la Convención Interamericana. Derecho a la integridad personal, protección a la honra y la dignidad, libertad de pensamiento y de expresión y la libertad de religión y de conciencia. Esto en general, los 8, porque los 8 hemos sido objeto de ataques y de mensajes de verdad que han afectado incluso nuestra seguridad. Han tenido que reforzar los esquemas de seguridad porque las redes sociales de cada uno de los 8 han sido bombardeadas con unos mensajes de odio, incluso nos dicen sepulcros blanqueados. Nos están de verdad tratando de una manera muy, muy preocupante, que no solo va contra nuestras vidas, sino también con nuestro círculo familiar, y por eso la necesidad de que estos entes internacionales, conforme a las competencias que se tienen, también nos acompañen en el proceso. Y en el caso particular, presento, en compañía del presidente del Senado, Efraín Cepeda, específicamente la libertad de religión y conciencia, y también la capacidad de poder tener libertad política, porque en las medidas que específicamente pedimos allí es que se abstenga el presidente de estar generando este tipo de mensajes, como usted lo acabó de indicar, con la cruz en la mano, también nos decía con la cruz de espalda, codiciosos. Sacaron incluso una parábola del rico, entre lo llamaban Epulón y el pobre Lázaro, en donde también están descontextualizando todos los temas, diciendo que somos unos codiciosos que nos vendemos por unas monedas, y de verdad esos mensajes son descalificantes y preocupantes, porque la gente tal vez no entiende, pero eso sí genera una ira y un mover en las redes, que ni siquiera entienden qué son los textos religiosos, y menos entienden que en Colombia la libertad de creer es un derecho que está garantizado y el Estado debe garantizarlo. Otro punto ahí preocupante: estos mensajes de hostigamiento han estado incluso en los canales institucionales, es decir, los canales públicos. En esos canales siguen dándose los mensajes en contra de los senadores integrantes de la que somos integrantes de la Comisión Séptima, que votamos o hundimos la reforma laboral, y también con los que profesamos una fe. O sea, es un tema de verdad muy delicado que está desbordando los límites, y que estamos pidiendo como medidas cautelares que se abstenga el Estado y se abstenga el presidente de utilizar las redes en esa dinámica, en esa línea de querer desprestigiar, de mal usar los símbolos y textos sagrados que están protegidos en el marco de una libertad religiosa, y también que no se usen los canales oficiales, no solo sus redes, sino también los canales institucionales, para promover estos mensajes que al final están llegando a toda la comunidad, y está totalmente en contravía de la garantía no solo de los derechos personales, individuales, sino también en nuestros derechos políticos, a poder tener la tranquilidad de expresar nuestras posiciones, nuestras decisiones en total libertad y democracia en nuestro país. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Vamos a mostrarles a ustedes algunos de esos viajes que ha hecho el presidente Gustavo Petro en condición de presidente, también para quejarse y velar por sus derechos. Se ha ido a Washington y ha ido a la Comisión Interamericana y ha manifestado sentirse perseguido, pero sobre todo cuando era opositor. Hay unos casos clave. Y bueno, ahora los opositores a él en su gobierno usan las mismas herramientas legítimas, para eso están,
y al presidente Petro no le gustan. Pero eso lo haremos ahora cuando regresemos. Vamos a recordar algunas de ellas. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Cipayos, así ha calificado el presidente Gustavo Petro a los congresistas que en comisión visitaron a la OEA, fueron a Washington, fueron exactamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y denunciaron al presidente Petro por persecución en contra del legislativo, por discursos de odio, amenazas en contra de la oposición cuando sus proyectos no salen, cuando Gustavo Petro presenta sus proyectos y no salen. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo está precisamente para impulsar el gobierno y para presentar sus propuestas, pero el Legislativo, en su potestad y en su independencia, puede votar a favor o en contra de lo que propone el Ejecutivo, es lo normal. Pues Gustavo Petro les llama cipayos, los califica de querer desestabilizar las relaciones con Estados Unidos, trata de insultarlos y todos sus seguidores, los seguidores de Gustavo Petro, la emprenden en contra de esta comisión de congresistas y no solamente de ahora, desde antes, desde cuando los proyectos no le pasaban en el Congreso. Pero Gustavo Petro ha hecho lo mismo, lo ha hecho innumerables veces y vamos a recordar algunas de ellas. En el 2024, Petro, ya presidente, su equipo jurídico acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de la decisión, ustedes recordarán, del Consejo Nacional Electoral de abrirle una investigación administrativa y formularle cargos por la presunta violación de los topes financieros. Un tema bien álgido en Colombia porque Gustavo Petro está siendo denunciado por haberse volado los topes financieros de la campaña, es decir, haberse gastado muchísima más plata de la que la ley permite en campaña que lo llevó a la presidencia. La CIDH lo desestimó, no le hizo caso a esta petición, le dijo que las medidas cautelares no venían al lugar, no tiene potestad para inhabilitar o restringir esos derechos del jefe del Estado, le dijo al Consejo Nacional Electoral. Pero desestimó esas medidas cautelares. Pero en el año 2014 también Gustavo Petro, por poner otro ejemplo, fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Jefferson. Así es, Claudia. En el 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció a favor del entonces alcalde mayor de la ciudad de Bogotá. Para ese entonces, Gustavo Petro era mandatario regional. La CIDH le amparó en ese momento sus derechos políticos tras la destitución e inhabilitación que él había sufrido y como consecuencia pues, de una decisión que en diciembre del año 2013 emitió en su momento el Procurador General Alejandro Ordóñez. Petro había sido destituido del cargo tras la emergencia sanitaria que desató el cambio de modelo de recolección de basuras que en ese momento implementó como alcalde de la ciudad de Bogotá. Esto generó un fallo, un contundente fallo, con unas pruebas muy fuertes en contra del entonces alcalde, en el cual quedaron evidenciadas una serie de irregularidades. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amparó su derecho a ser elegido, pero no se pronunció de fondo frente a las denuncias que en ese momento dejó en evidencia la Procuraduría General de Colombia. Y esto marcó un precedente y es que desde los organismos disciplinarios no podían destituir a quienes han sido elegidos popularmente, ¿no? Eso fue histórico y bueno, y precisamente Petro usó esta herramienta. Pero no solamente para ese caso que fue muy emblemático, también, y no solamente Gustavo Petro, la bancada del presidente Gustavo Petro, el pacto histórico, también recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar en ese momento a la Procuradora General Margarita Cabello. Los parlamentarios oficialistas, es decir, del gobierno de Gustavo Petro, fueron a ese organismo con el argumento de que varios de esos congresistas de la bancada estaban en riesgo de perder sus curules por investigaciones del Ministerio Público. Es decir, aquí Gustavo Petro ha usado siempre la Comisión Interamericana, ha pedido innumerables veces acciones, incluso en Estados Unidos, que afectarían a Colombia, como lo estaba explicando la congresista Catherine Miranda. Ahora, por el contrario, los congresistas están tratando de encontrar lazos con el gobierno americano para, a pesar de las malas relaciones que hay en este momento entre la administración Trump y la administración Petro, no vaya a haber afectación económica y, por supuesto, afectación a los colombianos. Vuelvo con Lorena Ríos, congresista senadora del Partido Colombia Justa y Libre, quien ha sido atacada por
Petro, por los seguidores además también del presidente Petro, por sus posturas religiosas. La han burlado, la han atacado, la han vilipendiado. Pero frente a esto, hasta la misma bancada senadora de Gustavo Petro ha ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora reaccionan en contra de este viaje de ustedes. Así es, y que es importante también, Claudia, decirles que el viaje que hicimos a Washington no fue simplemente ir a la Comisión Interamericana. El presidente del Senado constituyó en el mes de enero, el 29 de enero, una comisión accidental de amistad del Congreso de Colombia con el Congreso de los Estados Unidos. Por eso estos temas, no solo de la preocupación por la democracia, por los hostigamientos, por los mensajes, no solo fueron ante la Corte Interamericana, sino también de congresistas norteamericanos. Se vuelve a reactivar una comisión también que el Congreso, sobre todo la Cámara de Representantes, con el representante Mario Díaz, tienen ya prevista, ha venido trabajando temas en nuestro país por muchos años, se reactive. Y con la Corte Interamericana, pues es un mecanismo que tenemos derecho nosotros a hacer uso y estamos por eso pidiendo estas garantías y la abstención por parte de nuestro jefe de Estado y también del Estado de ese ataque incluso sistemático. El día que votamos, por ejemplo, Claudia, el día que votamos el hundimiento de la reforma, cuando di mi voto empezaron los gritos de los colegas senadores del pacto histórico en contra de mi persona. Nosotros teníamos claro que no nos íbamos a dejar hostigar, no nos íbamos a dejar provocar, perdón, no nos íbamos a dejar provocar porque teníamos muy claro que estábamos tomando una decisión responsable y seria con nosotros y con el país, con la Comisión, con el Congreso, pero también sobre todo con el país. Y no dejamos provocarnos porque trataron, el ánimo se puso, se caldeó, como diríamos, estuvo el ambiente bastante pesado cuando estábamos en todas las votaciones y cuando ya definitivamente se da el quórum o los votos necesarios para el hundimiento de la reforma, que de verdad las frases, las palabras por parte de los colegas, por parte de los senadores y representantes del pacto histórico eran de verdad hartos, eran groseros, querían incitarnos a nosotros. Sin embargo, pues nosotros cumplimos con nuestra votación, se nos garantizó por parte del presidente del Senado, y eso quiero reconocer, el presidente del Congreso y del Senado y del Congreso, que es el senador Efraín, garantizó la seguridad para poder nosotros acudir con calma a poder tener y participar dentro de la sesión de la comisión, porque desde 3 días antes a la convocatoria de la sesión teníamos mensajes, teníamos vituperios, de verdad fue un ambiente bastante complicado y las garantías que tuvimos de seguridad para poder ir a votar, lo hicimos, y eso es lo que estamos pidiendo, esa libertad política que estos entes internacionales, así como han sido de verdad garantes frente a los colegas, en este caso de gobierno. Yo no soy de oposición, yo soy un partido independiente, hago parte de los 5 partidos independientes que estuvimos en Washington, porque no todos eran oposición, éramos 5 independientes allí, que estamos diciendo necesitamos poder tener nuestra libertad y nuestros derechos políticos con tranquilidad para ejercerlos aquí en el país, sobre todo porque estas reformas, en forma desafortunada, son reformas que se han vendido de una manera al pueblo, pero que evidentemente tienen unas fallas estructurales que las hacen inviables e incluso imposibles de ejecutar, y más aún cuando no tienen las finanzas públicas o los recursos en las finanzas públicas garantizados porque no cuentan con los avales fiscales. Entonces estamos buscando de esta manera que lo que han pretendido de meternos en ese discurso, en esa lucha de clases, entre comillas, se desmarque de una función seria, de una función legislativa que pedimos por eso a estos entes internacionales que nos garanticen que podamos seguir obrando con responsabilidad con el país, pero también con la tranquilidad de poder realizar nuestro ejercicio político sin que tengamos esas presiones y esos hostigamientos que nos han querido colocar en estos últimos días, sobre todo con estas reformas sociales que cursan en la Comisión Séptima Constitucional. Así es, senadora. El oficialismo colombiano, como pues era de esperarse, se unió a los fuertes señalamientos del presidente Gustavo Petro frente a esta gira que hicieron estos congresistas en la ciudad de Washington. Incluso algunos congresistas del petrismo lanzaron acusaciones de supuesta traición a la patria. David Racero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. ¿Cómo se llama cuando unos congresistas van a otro país a buscar la desestabilización de su propio país? Traición a la patria.
Wilson Arias, senador de la coalición Pacto Histórico. Lacayos, espolistas, cipayos, palafreneros del amo gringo, indignidad suma, dan vergüenza. Representante Catherine Miranda, en su caso particular, ¿qué evidencias concretas expusieron ustedes en la ciudad de Washington frente a este matoneo, no solamente que han recibido en redes sociales, sino también por otros colegas, por otros congresistas? Ahí veíamos lo que dijo su colega David Racero, pero también frente al matoneo que han recibido ustedes por votar en contra de esas reformas que el presidente Gustavo Petro califica de sociales. Mire, yo llevo 2 años recibiendo una oleada de violencia, de amenazas de muerte. En el momento que yo decidí denunciar que el presidente Gustavo Petro quería hacer expropiación express en nuestro país, con evidencia, mostrando cómo querían hacerlo en Colombia, desde ese momento Gustavo Petro me ha dicho que yo soy enemiga de él de manera personal. Cuando decidimos que había que hacer una subcomisión en la reforma a la salud en medio de la discusión de la Cámara de Representantes, también recibí una oleada de amenazas. Y no solamente es que le digan que es traición a la patria, cosa que es absolutamente ridícula, sino es lo que conlleva al lado de esos mensajes. O sea, que Gustavo Petro, el presidente de la República de Colombia, diga que yo soy su enemiga personal, me pone a mí una lápida. He recibido todos constantemente amenazas de muerte por las posiciones que yo he tomado en el Congreso de la República. Hago parte de la Comisión de Acusaciones y el presidente de la República ha dicho de manera pública que yo estoy organizando su golpe de Estado. Yo creo que es profundamente irresponsable y él no se da cuenta de la magnitud que pueden llegar a tener esas afirmaciones frente a la seguridad de una congresista como yo. ¿Y qué opina, congresista Catherine Miranda, de su colega como David Racero, que, bueno, la tratan de traicionera, y su otro colega como Wilson Arias, de que las traten de esa manera? Ustedes dicen que es indignidad lo que ustedes están haciendo y que dan vergüenza. Poco o nada leo los trinos de ellos, no son relevantes en mi lectura diaria. Sin embargo, ahora que usted lo dice, pues traición a la patria es Gustavo Petro, que se fue hace un tiempo al Parlamento Europeo a pedir que se acabaran las relaciones económicas con Colombia, supuestamente por la vulneración que tenía a él en sus legítimos derechos de la oposición. Nosotros, por el contrario, fuimos absolutamente responsables y si bien hicimos unos descargos y unas evidenciadas, documentadas, rigurosas, cada denuncia tenía más de 100 páginas, mostrando con evidencia cómo ha sido la persecución por parte de Gustavo Petro hacia todos nosotros. Pero adicionalmente tuvimos también la oportunidad de hablar con colegas congresistas de Estados Unidos que al final toman las decisiones frente a desertificación, que hacen parte del gobierno de Estados Unidos, y les pedimos encarecidamente que no fueran a desertificar a Colombia, que si bien las cifras no mentían, que si bien había un retroceso enorme en materia de lucha contra el narcotráfico en nuestro país, el gobierno de Gustavo Petro estaba próximo a terminar y que era importante mantener esa certificación para nuestro país. De hecho, hablamos con el senador Bernie Sanders frente a cómo lograr una inversión de empresas de Estados Unidos hacia Colombia, y ese fue el discurso. Entonces, creo que realmente lo de Racero, pues es el doble rasero que él históricamente ha utilizado desde que llegó este gobierno. Y yo me concentro en hacer bien mi trabajo, en hacer las denuncias pertinentes ante las autoridades pertinentes, y lamentablemente se le olvida al representante Racero y al senador Wilson Arias que ellos mismos utilizaron estos mismos mecanismos cuando eran oposición, y que espero que estas palabras que nos dicen hoy a nosotros no se les olvide en el próximo gobierno cuando pierdan las elecciones. Vamos a una pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos hablando con estas dos congresistas
sobre el encuentro que también sostuvieron con congresistas de los Estados Unidos y especialmente con el secretario general de la Organización de Estados Americanos saliente, con Luis Almagro, quien les expresó su preocupación por el futuro de la democracia en Colombia y el impacto que ha tenido en la seguridad de este país suramericano el accionar criminal de los grupos con los cuales negocia una paz total el presidente Gustavo Petro. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Una comisión de congresistas colombianos viajó en las últimas horas a Washington y se entrevistó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Puso 4 quejas concretas pidiendo medidas cautelares porque dicen que el presidente Gustavo Petro no está respetando los derechos de los legisladores que se apartan de sus opiniones y de sus decisiones. Pero la agenda de los congresistas colombianos en Washington, como nos explican las 12 mujeres que nos acompañan hoy en el programa La Noche, no solamente incluyó a la comisión, también a parlamentarios que les escucharon, parlamentarios de Estados Unidos, entre ellos Bernie Moreno, Mario Díaz-Balart del Partido Republicano. Además abordaron todos los temas también que tienen que ver con Colombia. Congresista Lorena Ríos, ¿cuál es la conclusión de esa reunión con los congresistas de Estados Unidos? Bueno, el primer punto fue que reactivamos esa comisión, ese caucus, ellos lo llaman así, que venían ya trabajando temas con Colombia y permite por fortalecer esos vínculos que en forma desafortunada con esos trinos, como le decía Catherine, esos trinos a la medianoche, a las 3 de la mañana, pues generaron también tensión entre ambos países. También permite seguir fortaleciendo lazos para garantizar que la democracia en nuestro país, que las elecciones libres se den sin interrupciones y sin contar con bloqueos desde la institucionalidad. Y para nosotros también es un punto fundamental entender que todas las relaciones comerciales, que también incluso estas relaciones de garantía se consoliden, hasta el punto que el senador Bernie Moreno, que es el primer senador de origen latinoamericano y es nacido en Colombia, va a venir con una comisión iniciando el segundo semestre de este año con 8 senadores, la mitad republicanos, la mitad demócratas, y van a tener un espacio donde como Congreso vamos a facilitar encuentros con autoridades locales, con comunidades, con empresarios, con todas de verdad las organizaciones importantes y necesarias de nuestro país para también dar tranquilidad, porque hay mucha zozobra y sobre todo con todo esto que está pasando con el tema de las reformas sociales, ya los niveles de preocupación, hostigamiento, ya no solo es el Congreso, es la ciudadanía colombiana. Congresista Catherine Miranda, ¿qué recepción encontraron ustedes por parte de estos congresistas estadounidenses? Y me gustaría saber si usted percibió algún tipo de preocupación en ellos, no solamente frente a estas instigaciones que han recibido ustedes, sino también frente al proceso electoral del 2026, que fue uno de los temas que ustedes también plantearon en los Estados Unidos. Me pareció absolutamente positivo porque no solamente nos reunimos con congresistas republicanos, sino también con demócratas, y hay una percepción generalizada de que las cosas están mal en Colombia, de que se tiene que unir esfuerzos para garantizar que efectivamente hayan elecciones el próximo año. Hay una preocupación enorme en términos de que hay un incremento del 36% con respecto desde que llegó Petro hasta el momento de presencia de grupos armados ilegales en el territorio nacional, de 1.104 municipios que hoy tiene el país, en 790 hay presencia de grupos armados ilegales. Eso puede poner en peligro la realización de las elecciones, la realización libre de las elecciones. Ellos tienen absolutamente claro eso. Les pedimos que por favor mantuvieran su ayuda y su cooperación con la policía, con el ejército, para que efectivamente podamos tener unas elecciones libres en estos territorios. Tienen muy claro el panorama de Colombia, tienen muy claro y les preocupa muchísimo la relación tan estrecha que tiene el presidente Gustavo Petro con varias dictaduras a nivel internacional, como Maduro, Irán, como Rusia,
tienen una alta preocupación por esto. Sin embargo, son muy positivos en que efectivamente se van a lograr unas elecciones libres el próximo año. Quieren mantener intactas las relaciones realmente con Colombia. Son 200 años de historia que tenemos con Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un aliado enorme para nosotros y quieren que efectivamente esas relaciones se mantengan a pesar del gobierno del presidente Gustavo Petro. Les pedimos encarecidamente que si en algún momento llegase a haber sanciones, se pensara mucho en el tejido empresarial de nuestro país, de las sanciones que que implicarían realmente dañar la economía, dañar muchísimos empleos en Colombia. Pues fue lo mismo que también manifestó el secretario general de la Organización de Estados Americanos saliente, Luis Almagro, con quien también se reunieron. Efraín Cepeda, otro de los miembros de la comisión, quien es el presidente del Senado de Colombia, dijo que Almagro expresó su preocupación sobre el futuro de la democracia en Colombia y particularmente por la influencia de grupos armados ilegales en las próximas elecciones, las del 2026. Luis Almagro, secretario general de la OEA, recibió una delegación de parlamentarios de Colombia. Compartieron conmigo información sobre el país y sus distritos. Subrayamos la necesidad de fortalecer la racionalidad política de los diálogos interinstitucionales y líneas de cooperación entre los poderes del Estado. El señor secretario general nos expresó su preocupación por la democracia colombiana y su preocupación porque los grupos armados puedan inclinar la balanza a un solo lado. De manera que preservar la democracia colombiana ha sido el tema central con el señor secretario general Luis Almagro. Rápidamente, porque nos queda muy poco tiempo, Lorena Ríos, ¿qué les dijo Almagro exactamente sobre ese peligro de la democracia colombiana? Ellos iban a estar muy pendientes de que a través de la MAP OEA, que tienen conocimiento de qué es lo que está pasando en nuestros territorios, que nosotros podamos tener unas elecciones libres, que tengamos unas elecciones libres en el 2026. Muchos de los colegas o varios de los colegas de los partidos independientes solicitaron que se garanticen la entrega de los recursos que el Estado colombiano da para que los partidos puedan financiar todo el proceso de campañas, porque por el solo hecho de estar en independencia y no acompañando varios temas del gobierno y estar en la oposición, no están dando los recursos que por ley cada uno de los partidos políticos tienen para este tipo de procesos. Y él manifestó el total, llamémoslo, acompañamiento para que en lo que le queda le queda de su periodo y también para el que llegue, mostrar la importancia de que en Colombia, que tiene una democracia sólida, que es una de las democracias más antiguas del continente y unas instituciones sólidas, no se vean menoscabadas. Entonces fue de verdad de parte de Almagro esa voz de acompañamiento para que tengamos la tranquilidad de poder avanzar y tengamos elecciones y unas elecciones libres en el 2026. Y congresista Catherine Miranda, su conclusión sobre la preocupación de Almagro sobre la democracia de Colombia en este periodo de Gustavo Petro. Bueno, me sorprendió muchísimo que varias de las cosas que nosotros fuimos a denunciar, ellos tenían ya pleno conocimiento, no fuimos los primeros. Allí tengo entendido que han estado las cortes también, ha estado también la registraduría poniendo las mismas alertas que nosotros. Almagro nos lo dijo, de hecho, que ya eran unas alertas repetitivas que escuchaba frente al proceso de elecciones, pero también de debilitamiento de la democracia. Creo que fue bastante positiva. Yo animo a las comisiones a que también hagamos lo propio en el Parlamento Europeo. Creo que es importante que todo el país, que todo el mundo tenga los ojos encima de Colombia, no solamente, repito, frente a las elecciones del 26, sino frente a cómo se está socavando la democracia, la separación de poderes y poniendo en riesgo la vida de quienes pensamos diferente en este gobierno. Entonces, creo que fue bastante positivo y también demostrar cómo los medios de comunicación hoy están siendo señalados, estigmatizados, censurados. Es bastante grave lo que está pasando hoy en Colombia frente a la libertad de prensa y la libertad de expresión.
Pues congresista Caterine Miranda, del partido Alianza Verde, ha sido un gusto tenerla acá en el programa La Noche con estas denuncias que usted ha hecho en los Estados Unidos, pero que comparte con toda nuestra audiencia en el continente americano. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muchísimas gracias. Congresista Lorena Ríos, senadora por el partido Colombia Justa y Libres, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes también por llevar y contar la verdad a todos los colombianos y también a la comunidad internacional. Y bueno, un placer estar con ustedes. Veremos la decisión que tome la Comisión Interamericana sobre esa petición de medidas cautelares al legislativo colombiano frente a lo que es considerado son las amenazas permanentes y los ataques del presidente Gustavo Petro a ese organismo independiente. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias. Sigan en nuestra programación. Claudia, una feliz noche para ti y para todos nuestros televidentes.